en Bogotá y en todo Colombia. La primera es la tasa de interés tanto para el comprador como para el constructor. Está todavía 6, 7 puntos por encima del promedio de los últimos 5 años. Esperamos que a mediados del otro año las tasas bajen un poquito más y esperamos que con eso empiece a bajar un poquito más la inflación. Porque con la inflación arriba y las tasas arriba es muy difícil que las ventas avancen. Y aquí y en todo el país. Aún así, en Bogotá han venido creciendo las licencias y estamos viendo cómo las licencias no habitacionales han venido creciendo mes a mes. Pero también hace una reflexión sobre este año en materia de vivienda. El año pasado fue el año más excepcional de materia de vivienda en Bogotá en los últimos 15 años. O sea, pasa algo muy parecido al COVID. Si uno mira, no sé, homicidios, año COVID y año no COVID, pues el año no COVID no hubo muy bajitos. Aún así, este año, considerado Lucía, es el segundo mejor año en materia de licencias de los últimos 10 años de la ciudad de Bogotá. Con todo y las diferencias. Y este gobierno ha sido el gobierno que más licencias de construcción se ha despedido, más que el gobierno de la alcalde Cueto, más que el gobierno de la alcalde Peñalosa. Eso implica una mezcla de cosas, mezcla de contexto macroeconómico, pero también una mezcla de instrumentos innovadores que desde la Secretaría de Hábitat hemos venido sacando, sobre todo como la oferta preferente, que espero sea uno de los proyectos que sigan aquí en el gobierno nacional y podamos expedir una mejor oferta preferente más amplia a raíz de los cambios que se han hecho a mi casa ya desde el gobierno nacional, que ha impedido que los subsidios de vivienda vengan a crecer. En segundo medida, esto me permite contestarle un poquito al concejal Cancino, que hablaba que las actuaciones estratégicas van a ser proyectos de vivienda donde el capital se va a imponer sobre los moradores. Yo creo que es un concepto errado de las actuaciones estratégicas. Por eso arranqué diciendo que las actuaciones no son un plan parcial de vivienda. Lo que queremos de las actuaciones es lo contrario, que haya vivienda, pero también que haya empleo. No podemos tener el 90% de las clínicas y hospitales de Bogotá en Chapinero. No podemos tener el 90% de los servicios en Chapinero. Bogotá debe empezar a descentralizar sus servicios. Y las actuaciones son un buen ejemplo de eso. Porque si uno pone a competir la vivienda con el empleo, siempre va a ganar la vivienda. De no expedirse por, Puente Aranda estaría hoy llena de edificios. La zona industrial estaría llena de edificios. Y a Bogotá no le sirve eso, a Bogotá no le sirve que el empleo se vaya a la ciudad de Bogotá, a Bogotá le sirve proteger el empleo. Y eso fue lo que hicimos con el POT. Por primera vez, José Martín usted lo sabe, y en eso los comerciantes y empresarios de Bogotá nos lo agradecen. Creamos en el POT un tipo de suelo que no existía antes, que se llama Grandes Servicios Metropolitanos, donde solo puede ubicarse empleo, donde no se puede ubicar otro tipo de servicios y vivienda en temas muy restrictivos. Sobre lo que tiene que ver con el POT de afán y los decretos de moradores, concejal Martín, concejales y concejal Lucía, vamos 2 años, como bien lo dice el concejal Martín, de una reglamentación muy extensa. Reglamentar un POT no es nada fácil. El POT 190 se tomó 18 años a reglamentarse. Yo espero sinceramente dejarle al siguiente gobierno todo el ADN del POT reglamentado, y eso nunca ha pasado anteriormente. Y no estamos sacando decretos navideños. El decreto de moradores lleva más de un año en participación. El decreto de urbanismo lleva un año construyéndose. Sino que las situaciones nos están dando que en este momento estemos sacando adelante la reglamentación, pero no reglamentación radicada y reglamentada y escrita hace un mes, sino por el contrario, escrita hace varios meses. Y yo Manuel y a mi amigo Cancino, digamos, pasaba algo muy parecido con la región metropolitana, ¿verdad? Y es usar los errores del pasado como predictores del futuro. Y claro, la renovación en Bogotá antes se hacía de una manera negativa. Lo del Rosario, que usted defendió tanto, me acuerdo mucho, es un muy mal ejemplo de proyectos. Y preciso eso es lo que no se puede volver a pasar en Bogotá. Yo le invito a que me diga a qué familia hemos expropiado, expulsado, despojado en virtud de las actuaciones estratégicas. A ninguna. Entonces, a eso va. Yo sí prefiero que no usemos los errores del pasado como vaticinios del futuro. Y esperemos. Señor secretario
Se vale decir mentiras, secretario, pues esta administración lo hace todo el tiempo. Pero es que ustedes declaran de utilidad pública todo en las actuaciones estratégicas. Ustedes entregan la herramienta para que esas expropiaciones se den. Entonces, pues sí me parece, francamente, secretario, que es un poco, ¿cuál sería la palabra? Ingenuo, que usted diga, es que no se ha expropiado a nadie. Pues es que hasta ahora están empezando con eso y ya vamos a ver qué va a pasar en las dos del aeropuerto, que ya empiezan a generar ese tipo de tensiones en la sociedad y que además ustedes le heredan la papa caliente al próximo alcalde. Ustedes ya se van a hacer campaña, ¿no? A Harvard, a Hollywood. ¿A dónde es que se va la alcaldesa? Debería irse a Hollywood. Pero es absolutamente evidente que ustedes entregaron esa herramienta para la expropiación. Que se haya usado o no, pues obviamente se va a usar. Entonces, ¿para qué se la dieron? No se ha decretado nada de utilidad pública en virtud de las actuaciones estratégicas. Nada. Entonces, digamos, hagamos un debate sincero sobre los riesgos, implicaciones que requiere o que tiene utilidad pública. No se ha decretado nada de utilidad pública con actuaciones estratégicas. Simplemente se dice en la formulación puede ser un instrumento legal y legítimo, pero no se ha decretado. Cuando se decrete y cuando empecemos, discutiremos sobre el tema. En todo caso, pasaba lo mismo con la región metropolitana. Unos opositores sobre que la región iba a ser lo peor de lo peor. Y gracias a la región, por ejemplo, vamos a sacar adelante el primer proyecto de la región, que es el puente de Guadalajara 80. Está en prepliegos, creo que esta semana sale a pliegos con la Agencia Regional de Movilidad. Ya tenemos 3 proyectos, da usted, Julián Sastoque, concejal, sobre poderle comprar a los campesinos de Cundinamarca para que puedan vender aquí en diferentes países. Entonces, riesgos sobre nuevos modelos siempre lo habrá. Todo POT genera riesgos, incertidumbres y preguntas. La tarea del gobierno fue dejarle a la ciudad un punto reglamentado, con instrumentos que creemos son innovadores, y esperamos que los aportes de ustedes pues, sigan mejorando. Pero vivir en el catastrofismo de la ciudad es simplemente inaudito. Concejal Sarmiento, la última gran obra de movilidad de Bogotá fue la calle 26. Entre 2008, concejal Lucía, y 2018 se hicieron solamente 5 kilómetros de transporte público. 5. Entre la alcaldía de Enrique Peñalosa y la alcaldía de la alcaldesa Claudia López, le vamos a dejar al alcalde Galán 220 kilómetros. Y eso es de Peñalosa que empezó. Y yo creo que hablo de pero puedo hablar. Y yo sí creo que lo que importa de esto es evitar el catastrofismo, hablar sobre los riesgos latentes de cada proyecto, pero apostarle a construir una mejor ciudad. De las obras que se entregaron en la administración de Peñalosa se empezaron en el año 2012, en la administración de Petro. Como tú bien sabes, Felipe, las obras, ojalá uno quisiera empezarlas y entregarlas, pero entre la ley 80, los problemas de financiación que no se logran resolver rápido en el Consejo y otro montón de cosas, pues no se entregan en 4 años o menos. Y entonces negar eso ahora, negar que antes de Peñalosa, el mundo comenzó con Peñalosa en el 2016, no, eso ni los más peñalosistas pues. En el 2012 se empezaron obras importantes en esta ciudad que por supuesto y afortunadamente fueron culminadas, pues, algunas en contra de la voluntad del exalcalde Peñalosa, como el cable aéreo de Ciudad Bolívar, que lo quería echar para atrás, como sí logró echar en su momento el de San Cristóbal, que ahora afortunadamente ya está en un camino para un pronto proceso de construcción. Pero no neguemos la evidencia y la realidad, eso no le queda bien al secretario de Planeación de esta ciudad. Una aclaración, secretario de Planeación. Usted dijo o hizo señas que me iba a mostrar cómo en los proyectos le pagan utilidad sobre las utilidades
le dan un porcentaje a los que les pagaron el avalúo comercial, y pues me quedé esperando esa explicación. Bueno, para ser justo, como siempre lo intentamos al menos, el citante principal es el concejal Carrillo. Bueno, pero somos del Polo Democrático Alternativo. Lo primero es manifestar las razones por las cuales se está desarrollando este importante debate, con asistencia de un buen número de funcionarios de alto rango de la administración de Bogotá. Es porque se expidió un decreto de un POD que se sacó sin la participación debida y de manera unilateral por parte del gobierno, que también se va el próximo 31 de diciembre. Primero eso. Segundo, porque igualmente se expide un decreto reglamentario del mismo que tiene que ver con la política a moradores principalmente, sin la participación debida. Esto ha generado indudablemente una serie de desconocimientos y de problemas en la ciudad de Bogotá. Ya lo han dicho 7 u 8 concejales. Fíjense, colegas, que aquí se puede aplicar como ese dicho popular o ese principio, que quien gobierna, aunque gobierne mal, pues es el que gobierna. Porque los que han dado respuesta a este debate por parte de la administración, pues les rehuyen a manifestar que hay razones desde los concejales frente a sus iniciativas y que hubieran podido de pronto mejorar, entre otras cosas, ese decreto a moradores. Yo voy a referirme solamente a 2 puntos. Uno es que en ese decreto, aunque manifesté 13 razones por las cuales ese decreto no era el mejor para la ciudad, a los cuales la mayoría de las mismas opiniones, respuestas de los funcionarios no se refirieron. Y voy a tocar uno adicional. Uno es que en el decreto, y a veces en muchas políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, cuando de obras de gran impacto, principalmente de movilidad se trata, se hace un desconocimiento total de la historia de los barrios, de la historia de las localidades, de la historia de las instituciones tanto públicas como privadas, de la historia de la memoria de esos barrios. Y como en un gráfico, en un tablero, ¿no? La gente traza una línea y todo lo que se encuentre por delante se va desplazando. Así se hace con este decreto que desconoce, repito, los trabajos sociales, los trabajos comunitarios, los impactos en las familias. No es lo mismo, aunque se debe tener en cuenta, ¿sí?, darle el valor a un escenario comercial privado que a una institución incluso pública o privado de un carácter social, por ejemplo, a las instituciones educativas que, estando en esos sectores, pues también fueron desplazadas y al final no se les hizo los reconocimientos debidos, aunque pues hubo un sinnúmero de reuniones. Y el otro tema que queda ausente de las respuestas es el tema relacionado con las unidades de planeamiento local. Es que allí no deben quedar contempladas las unidades de planeamiento local, sencillamente porque hay una sentencia, hay una orden de las Cortes, en el sentido de que antes que hablarse en un decreto como el que estamos discutiendo acá, de las UPLs, tendrían que ellas estar reglamentadas por el Consejo de Bogotá, y ese asunto no ha pasado por esta corporación. Muchas gracias, señora presidenta, y agradezco
a todos los que han intervenido en este importante debate. Muchas gracias. ¿Ya perdí por completo la vista en mi grabación de sonido o Está mal enfocado. podemos darle un poco de foco? Muchas gracias. Está enfocado en la imagen, no sé. Concejal Baena, a usted que le gusta el emprendimiento, le tengo uno. Vamos a vender unos avisos que ya no digan se arriendan y se vende, sino diga se expropia, ¿cierto? Porque según ustedes esto es un proceso, pero maravilloso, o sea, la gente está pidiendo que la expropien y de hecho es al contrario. Ha habido casos en los que la gente ha pedido que se haga la enajenación voluntaria y ustedes los han expropiado. Porque eso implica, pues, que tienen que pagar la ganancia ocasional que no pagarían si se hiciera la enajenación voluntaria. Yo aquí tengo, Presidenta, pues, había proyectado unas respuestas y demás, pero es que uno cuando viene aquí a escuchar las respuestas de la administración y particularmente el tono beligerante del secretario de Planeación, que ha sido de todo, Felipe Jiménez, ha sido de todo, jefe de gabinete, secretario de gobierno, secretario de Planeación, o sea, es un poco el comodín que Claudia López pone en de su absoluta confianza, y pues esto seguirá, y seguramente si Claudia López llega a ser presidenta como sueña ella y su socia política Angélica Lozano, pues a usted le tocará un cargo muy importante y por eso viene aquí a decirle mentiras a este consejo sin ningún pudor. Entonces usted dice, es que las actuaciones estratégicas, ¿cuál expropiación? ¿Usted de verdad cree que si usted le da un arma cargada, y lamento mucho que no le gusten mis metáforas, secretario Jiménez, lamento mucho que no le gusten mis metáforas, sería bueno que le echara una repasada a usted a las figuras retóricas, porque eso claramente no se le da. Por supuesto que es un acto violento. Es un acto violento cuando usted utiliza el poder del Estado para desplazar a una familia que no tiene cómo defenderse. En el gráfico que muestra el director, el gerente del metro, es absolutamente evidente cómo la mayoría de procesos se dan en las estaciones del norte, donde hay gente que tiene más capacidad de defenderse, no en Patio Bonito. Porque las personas que ustedes van a expropiar allá en el sur, pues simplemente agachan la cabeza. Porque ¿de dónde se van a sacar la plata para el avalúo? ¿De dónde se van a sacar el dinero para los honorarios? Y hay una cosa que es de fondo aquí, Presidenta, y es que cuando hablamos de estas personas, de estas familias, nunca a ustedes, señores de la administración, les importa un rábano que son seres de carne y hueso. Y eso es en últimas el fondo de este debate. Que ustedes piensen cuáles eran los cuadros que estaban colgados en esas paredes, cuáles eran las fotos que estaban en los portarretratos encima de los altavoces de la sala. Que piensen en eso. Y por eso además aquí vinieron decenas de personas a contarles a ustedes cuál había sido el proceso. Y viene el señor Diego Sánchez aquí, se para en este atril a repetir lo mismo que yo dije, y es cuál es el proceso. Eso ya lo habíamos explicado. Y queda claro, señor Sánchez, pues que yo describí el proceso como es. Y usted dice, no, es que no siempre son 30 días. ¿Por qué no nos dice cuántas veces? ¿Cuántos casos? Usted habría podido, doctor Sánchez, destruir por completo mi argumentación si usted se para aquí y dice, en el 95% de los casos tomó más de los 30 días y no lo hace. Porque usted sabe que esta es la regla, no la excepción. Y llegan casos de personas a las que no se les ha pagado. Vea, hay un caso de un vecino de San Bernardo que se fue hasta Estados Unidos a armarles el lío con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuántas personas pueden irse a Estados Unidos a reclamarle al Banco Interamericano de Desarrollo que están haciendo las cosas mal ustedes aquí, señores de la administración? Vea, estas cifras son realmente gigantescas. Para hacer troncales de Transmilenio, 2.7 billones de pesos. O sea, si algún legado va a dejar Claudia López, es el de la expropiación, el de la demolición, el del desplazamiento. Yo los quiero ver a ustedes en campaña, que todos van a estar. Todos van a estar en la campaña de Claudia López. Empieza dentro de un año, ¿no? Ya les digo mis corazones. Yo me voy un año a Hollywood y vuelvo el 1 de enero del 25 a hacer campaña.
o no. Y ahí está llamando a los concejales a decirles, concejal Acevedo, no se me vaya, no sé si a usted ya lo llamó, si ya le llegó la llamada millonaria, pero le va a llegar. Mi corazón, no te me vayas, no te pongas Discord, que el 25 arrancamos la campaña. ¿Con qué cara van a ir ustedes al barrio Milenta? ¿Con qué cara van a ir ustedes a Santa Isabel a pedir el voto? Pues han demostrado ser bastante cínicos, pero vea, lo que pasa en Patio Bonito, ¿usted de verdad cree que alguien les va a creer el cuento de la participación y de las condiciones favorables con lo que está pasando en Patio Bonito? Yo he estado ahí con esas comunidades. El distrito no escucha, simplemente no escucha y llega a imponer por la fuerza eso. Y aquí, para que saquen el titular, me quedo con Peñalosa. Es que Peñalosa al menos lo decía de frente. Decía, tienen que entregar el suelo, por la fuerza lo tienen que entregar. Y ustedes son exactamente lo mismo y vienen a posar aquí de que tienen una política de moradores, que el metro a metro. Ustedes están despojando a personas que tienen una propiedad legítima. Es clarísimo, el englobo de los predios aumenta el índice de construcción y ustedes nunca se lo van a pagar a nadie. Esto está pensado para beneficiar a los desarrolladores. Solo hay una cosa peor que el capitalismo, Presidenta. El capitalismo chambón. Lo único peor que el capitalismo es el capitalismo chambón. Entonces, en este país no se puede generar riqueza a partir del valor agregado de algo, si no es pegando ladrillos, para que los señores de Corona nos vendan estas cositas y demás, y las porcelanas, y Luis Carlos Sarmiento Angulo especule con el suelo. Y yo creo que aquí la contradicción está muy clara, señora Presidenta, y es pues una contradicción entre proteger los intereses de las personas, particularmente de las más vulnerables, o pasarles la planadora por encima. Aunque esta planadora es de tal magnitud, señores de la administración, que no respeta a nadie. Lo vimos con Caput. Ahí está el video en TikTok del carro saliendo, ¿cierto? Ese carro que tenía el baúl lleno de cervezas, saliendo expropiado, porque ustedes no respetan a nadie, ni a nada. Simplemente es la fascinación con la demolición. Vea, yo aquí tengo la lista de predios que coincide con las que presentan ustedes, pero yo quiero hacer una última reflexión, Presidente. Y es que ustedes piensen por un segundo en las vidas que han arruinado. Usted se atreve a decir, secretario, y lo veo muy sonriente, secretario, muy sonriente, confiado en el futuro, en esa dignidad presidencial de su jefa política. Lo veo muy sonriente, como sonriente el pequeño mandadero ese que tiene matoneando en redes sociales, pagado con dinero de todos los bogotanos. Lo veo muy sonriente, pero yo creo que hay algo que le puede quitar a usted la sonrisa de la cara. Y es que estas discusiones, con las cuales ustedes hoy se lavan las manos, van a ser una realidad en el 2026. Y yo no creo que la administración entrante les vaya a lavar a ustedes la responsabilidad de sus decisiones. Ese POT es una decisión autoritaria de Claudia López. Esas actuaciones estratégicas son una decisión autoritaria de ustedes, que lo decretaron el 29 de diciembre cuando nadie estaba viendo lo que hacían. Entonces yo sí creo que todo este abuso de poder les va a pasar una factura y bastante cara en el 26, cuando su jefa, señor Felipe Jiménez, sea candidata presidencial. Muchas gracias, presidente.